Bien, vamos a iniciar este video que es sobre las razones de actividad. Ya en otro video anterior hablamos de las razones de liquidez. Estas razones pues son complemento porque hay que aclarar de que de las cuatro grupos de razones que hay, que son las de liquidez, las de actividad, las de endeudamiento y las de rentabilidad, al final hay que hacer un análisis consolidado de todas ellas para poder sacar una conclusión apropiada. Veamos primeramente en qué consisten. Dice que este grupo de razones está enfocado en determinar el grado de aprovechamiento de los recursos, ya sean activos corrientes y no corrientes, en la generación de ingresos y en consecuencia de las utilidades esperadas por los accionistas de la empresa. Es importante aclarar de que la actividad o la rotación es un componente dentro de la rentabilidad. Es decir, que junto con el margen, que lo vamos a ver en las razones de rentabilidad propiamente dichas, la rotación también es un elemento importante, ya que en la medida que nosotros tenemos la capacidad de generar más ingresos con los mismos recursos, podemos ser más rentables. También estas razones tienen que ver con la velocidad con la que nosotros recuperamos las inversiones que hemos hecho en diferentes tipos de activos, tales como las cuentas por cobrar o el caso de los inventarios. Eso también es otro componente de la actividad o rotación, ya que esto permite saber qué tan eficientes estamos siendo para recuperar esas inversiones en el corto plazo. Todos los recursos de una entidad participan directa o indirectamente en la generación de los ingresos. Este nivel de participación se conoce con el nombre de rotación, el cual es un componente de la rentabilidad. Eso ya lo acabamos de estar mencionando. Y la idea de esto es, bueno, ¿en qué medida los recursos que yo tengo me están generando más ingresos? Ya sea que yo genere más ingresos con más recursos o genere más ingresos con los mismos recursos, o en un tercer caso un poco menos probable, pero que también se puede dar, que nosotros estemos generando más ingresos con menos recursos. Es obvio que en cualquiera de las tres situaciones estamos generando más ingresos, pero la diferencia es la cantidad de recursos que estamos necesitando para hacerlo. En el primer caso estaríamos generando más ingresos, pero también estaríamos teniendo necesidad de utilizar mayor cantidad de recursos. En el segundo caso, con la misma, así tal como estamos generando más ingresos, lo cual significa que estamos siendo más eficientes al utilizar lo que tenemos. Y en el caso tercero, que es el caso menos probable, es que estamos teniendo menos acceso a recursos, pero aún así hemos logrado incrementar nuestros ingresos. Eso es algo bien poco probable, pero que bajo ciertas circunstancias se puede dar. De hecho, en este caso que vamos a ver en este tema, vamos a ver en esa empresa que sí se ha generado esa situación. Muchas veces los activos no están siendo explotados adecuadamente en la generación de ingresos, como por ejemplo cuando en una fábrica existen equipos ociosos, es decir, maquinaria que no está siendo utilizada, es decir, que están siendo subutilizados, es decir, no se están utilizando en toda su capacidad y por lo tanto no están rindiendo lo suficiente, o cuando existe parte de las instalaciones vacías y que en todo caso ni siquiera han sido subarrendadas, es decir, tenemos parte de las instalaciones que no están siendo utilizadas y ni siquiera hemos logrado alguna alternativa de subarrendar, es decir, de arrendársela a una tercera persona para poder recuperar por lo menos un ingreso a través de ese arrendamiento. En cualquiera de las dos situaciones, ya sea que los recursos estén ahí, los estemos utilizando, pero no totalmente, o cuando realmente no los estamos usando, en cualquiera de esas dos situaciones, pues estamos teniendo un problema de ineficiencia en la explotación de los recursos disponibles. Vamos con la primera razón. Al igual que en el video anterior, vamos a ir viendo cada razón, su fórmula, y luego lo vamos a aplicar al caso, que en este caso es la misma empresa, se llama la empresa La Primordial, que tenemos ya listo el estado, los estados financieros para poder ir sacando la información. Cuando hablamos de la rotación de cuentas por cobrar, dice que es el valor de las ventas al crédito
dividido entre las cuentas por cobrar. Y esto mide o representa el número de veces en que dichas cuentas se recuperan en el año. Es decir, cuántas veces al año yo logro recuperar esas cuentas totalmente. Hay que aclarar que estos son promedios, no es un valor sacado del día a día, ¿verdad? Una verdadera rotación de cuentas por cobrar habría que medirse a diario, todos los días, cuánto cobramos diariamente de las diversas cuentas por cobrar y qué tantas cuentas por cobrar nuevas surgen diariamente también. O sea, llevar un control y sacar un promedio diario, ahí podríamos sacar un valor mucho más exacto. Pero acá estamos hablando de un valor promedio anual de más o menos por dónde andaría esta rotación. Y la fórmula es que la rotación de cuentas por cobrar es igual a las ventas al crédito divididas entre las cuentas por cobrar. Hacemos esa división y ahí nos va a dar un numerito que nos va a indicar cuántas veces al año las cuentas por cobrar están siendo recuperadas. Por ejemplo, si nos diera un valor de 6, significa que nosotros estaríamos recuperando las cuentas por cobrar 6 veces al año. Pero esta razón tiene que ver con otra, ¿verdad? Y por eso vamos a verlas como en combo, ¿no? Primero esta y de una vez seguido vamos a ver la otra, porque de hecho la otra se desglosa de esta. Plazo promedio de cobro. ¿Qué es el plazo promedio de cobro? Es en promedio, como dice la definición, la cantidad de días que la empresa tarda en recuperar sus cuentas por cobrar. Aquí no hablamos de veces, sino que hablamos de cada cuántos días nosotros recuperamos esas cuentas en el año. Este valor debe ser evaluado con relación a la política de crédito establecida por la empresa. Esto es bien importante porque si nosotros decimos que nuestro plazo promedio de cobro son 30 días, no podemos afirmar a priori que eso sea bueno o sea malo. Dependerá de cuál es la política que la empresa tiene a la hora de otorgar este tipo de créditos. Por ejemplo, si nuestro plazo promedio de cobro es 30 días y la política que la empresa está dando a sus clientes es de 45 días, entonces estamos bien porque estamos recuperando por debajo de la cantidad que la empresa ha establecido y eso es bueno, estamos recuperando antes de tiempo. Pero si nos da un plazo promedio de cobro de 30 días y la política establece que las cuentas se deben recuperar cada quince días, entonces estaríamos con un desfase de 15 días con respecto a la política. Por eso es que esto hay que contrastarlo con la política de crédito que la empresa maneja. Tomando en cuenta de que no a todos los clientes se les dan los mismos plazos, ¿verdad? Hay que sacar un promedio también de los plazos que están establecidos en la política porque probablemente a algunos clientes les damos 30, a otros les damos 45, a otros les damos 60 y probablemente hay cierto número de clientes a los cuales no les damos ningún día, es decir, que les cobramos al contado. Esos no contarían para efectos de ese promedio. Y la fórmula tiene relación con la anterior porque el plazo promedio de cobro es igual a 360. Verá, se toma 360 igual que en las razones de liquidez porque para no, o sea, para que el promedio nos quede un poquito más parejo, ¿no? Y manejamos años comerciales de 360 días con meses de 30. Y así de esa manera nos es más fácil analizar la situación. Entonces vamos a dividir 360 días entre la rotación de cuentas por cobrar, que es el valor que calculamos en la fórmula anterior. Por eso decíamos que ambas fórmulas tienen o están relacionadas. Vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio y tenemos acá la rotación de cuentas por cobrar. Tenemos la fórmula nuevamente por acá. Y para el año 2023, pues nosotros vamos a extraer la información de nuestro balance, en este caso, y de nuestro estado de resultados. Para el año 2023, las ventas al crédito fueron tenemos por acá, ventas al crédito del 2023, fueron 250,000 y las cuentas por cobrar en ese año
Buscamos acá las cuentas por cobrar 2023. Tomamos cuentas y documentos por cobrar porque las otras cuentas por cobrar no tienen que ver con las ventas de mercadería, sino que son estas las que tienen que ver con las ventas de mercadería, que son 125,000. Al dividirlo, nosotros obtenemos un valor de 2. ¿Qué significa este 2? Este 2 significa que nosotros estamos recuperando las cuentas 2 veces al año, que es un valor bastante bajo, es una rotación sumamente baja, ¿verdad? Ya lo vamos a ver cuando calculemos el plazo promedio de cobro, que esto pues anda 6 meses, ¿no? Cada 6 meses. Recuperar cada 6 meses pues no es algo por una política demasiado relajada que tengamos, muy laxa que tengamos con los clientes, pues ya 6 meses es mucho tiempo. Veamos qué pasó en el 2024. En el 2024, las ventas a crédito fueron 1.500.000. Aquí las tenemos, 1.500.000. Acá están. Y las cuentas por cobrar para ese año fueron de 250.400. Entonces, al hacer la división, nosotros obtenemos un valor de 5,99, que prácticamente es 6, ¿verdad? Pasamos de 2 veces al año a 6 veces al año. Esto se refleja en el plazo promedio de cobro. Vamos a ver el plazo promedio de cobro y eh, veamos qué pasó con el plazo promedio de cobro. Vamos a dividir 360 entre 2, que es la rotación que tuvimos acá. Este lo metemos a la otra fórmula. Y ahí está lo que les había dicho hace un momento. Al hacer la división, nosotros obtenemos un valor de 180 días, que prácticamente si tenemos meses de 30 días, pues estamos hablando de 6 meses. Estaríamos recuperando en el año 2023 cada 180 días, cada 6 meses, y repito, no creo que haya una empresa que maneje ese tipo de política de dar crédito a 6 meses. Los créditos a 6 meses serían para otro tipo de transacciones donde se negocian bienes un poco con valores más importantes, ¿no? Mercadería común no se puede estar vendiendo a esos plazos. Es muy riesgoso. Pero veamos qué pasó en el año 2024. Pasamos a 5,99, ¿verdad? Que la rotación 360 entre 5,99 nos da 60 días aproximadamente. 60 días, lo cual es 2 meses, ¿verdad? Nosotros pasamos de recuperar cada 180 días a recuperar cada 60 días. Vamos a cambiar en este video alguna parte de la metodología y vamos a pasar directamente al cuadro resumen para ir ya comentando de una vez de cada una de las razones. Esto creo que es mejor a hacerlo hasta el final. Vamos al cuadro resumen y aquí tenemos estas dos razones en sus respectivos valores de cada año. Y acá tenemos el comentario que ya está previamente elaborado y dice, se ha acelerado la recuperación de las cuentas por cobrar, ya que pasó de 6 meses, que son 180 días, a 2 meses, que son cada 60 días. Analizando, observamos que a pesar de que las ventas al crédito crecieron en un 500%, porque las ventas al crédito, según el estado de resultados, acá tenemos el estado de resultados, las ventas al crédito crecieron un 500%. A pesar de eso, dice que la, las cuentas por cobrar solo crecieron un 100, ¿verdad? Comparativamente, las ventas crecieron 5 veces más que las cuentas por cobrar, porque las cuentas por cobrar crecieron un 100,3%. Ahí se ve el desnivel de crecimiento, es decir, vendimos 5 veces más, ¿verdad? Al crédito. Pero nuestras cuentas por cobrar solo crecieron el doble, ¿verdad? O sea, al doble, porque es un 100%. Por lo tanto, si bien es cierto, las cuentas por cobrar han crecido,
pero no lo han hecho en la misma proporción que lo han hecho las ventas. Por eso es que hemos mejorado nuestro nivel de plazo de recuperación y por lo tanto de la rotación de estas cuentas por cobrar. Bien, vamos ahora a, a continuar con las demás razones y nos vamos a la presentación. Y tenemos acá que la siguiente razón es la rotación de inventario. Perdón. Dice que la rotación de inventarios representa la cantidad de veces en el año en el cual se renueva nuestro inventario, es decir, cada cuánto el inventario se realiza totalmente. Y se debe interpretar como la capacidad de venta que la empresa tiene. Qué tan rápido se va el inventario? ¿Qué tan rápido lo logramos vender? Eso representa la rotación de inventarios. Y esto es un indicador de qué tan eficiente estamos siendo para vender. Porque una rotación de inventario alta significa que el inventario se está vendiendo rápido. Esto es relativo también porque depende qué es lo que vendamos. Si nosotros vendemos productos de primera necesidad, las rotaciones de ese tipo de producto tienen que ser altísimas. Si usted tiene una rotación de, por ejemplo, de granos básicos, vende granos básicos y su rotación es eh, 3 o 4 al año, significa que usted está renovando el inventario cada 3 o 4 meses, es una rotación muy baja. Una rotación de inventario en este sentido de los granos básicos tendría que andar mm, como un mínimo 12 veces al año, o sea, que se renueve mensualmente el inventario, si no es que más. Pero si usted vende vehículos, obviamente su rotación no va a ser de 12 ni va a ser de 16, tiene que ser una rotación de 2 o de 3 porque los carros no se venden tan rápido. Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto. Y también la parte horizontal en el sentido de comparar un año con el otro. ¿Cómo estuvimos el año pasado? ¿Cómo estamos este año? Y la fórmula para la rotación eh, es esta. La rotación de inventario es igual al costo de ventas dividido entre el inventario. ¿Verdad? Dividimos el costo de ventas porque el costo de ventas representa la mercadería que se vendió al costo, ¿verdad? El costo de la mercadería vendida. Esa misma mercadería que se vendió en la cuenta de ventas, pero al costo. Dividido entre el inventario, que es la cantidad de producto que tenemos al final del periodo. Y vamos a ver la otra razón que está amarrada con esta, que es el plazo de conversión de inventarios, que es una razón que es eh, consecuencia de la anterior, igual que la rotación de cuentas por cobrar y el plazo promedio de cobro. Dice que representa la cantidad de días en promedio en los cuales el inventario se realiza o se vende totalmente y se obtiene dividiendo 360 entre la rotación de inventarios. Ahí nos va a dar un plazo en días y ese plazo nos indica cada cuántos días el inventario se vende totalmente. Se vende totalmente. Ojo. Claro, esto es un promedio que en una situación real es bien difícil que la bodega quede en un momento vacía totalmente, ¿no? Pero como vamos vendiendo y vamos comprando, vamos vendiendo y vamos comprando, entonces el promedio lo que calcula es más o menos en cuántos días lo que compré hace un mes, o más bien lo que compré en un determinado momento, en cuántos días lo logré vender, ¿verdad? Independientemente que en los días anteriores yo haya comprado más, pero lo que yo compré, digamos, hace un mes, y veo yo si a este terminado este mes ya lo terminé de vender o todavía no lo he terminado de vender. O sea, ¿qué tan rápido lo hago? Creo que ahí me enredé un poco con los conceptos. Veamos la fórmula. El plazo de conversión de inventarios es igual a 360, que es un año comercial, dividido entre rotación de inventarios. Es decir, que esta razón es una consecuencia de la anterior. Se toma valores de la anterior. Bien, vámonos al ejercicio y vamos a ver qué es lo que pasó con la empresa La Primordial. Tenemos el resumen, nos vamos a ir de regreso a
Rotación de inventarios. El costo de ventas para el año 2023 es de 620,000. Vamos a ver el estado de resultados. Aquí tenemos el costo de ventas, 620,000 para el 2023, dividido entre el inventario, que es de 180,000 en el 2023. Entonces, ahí nos va a dar eh, 3,44. O sea, estamos renovando el inventario 3,44 veces al año. Veamos qué pasó en el 2024. En el 2024 el costo de ventas era de 1.400.000 y el inventario es 300,000. Observe que el inventario creció, pero el costo de ventas creció mucho más, ¿verdad? De 620,000 pasó a 400,000, que es un poco, es más del doble, mientras que el inventario no se duplicó totalmente, porque si se hubiera duplicado hubieran sido 360,000, que es el doble de 180. Pero veamos qué pasó con la rotación. Pasó a 467, o sea, no hay un aumento tan significativo en la rotación del inventario, pero sí hubo un aumento en la rotación. Y esto lo vamos a contrastar con el plazo, y ella nos va a dar en términos de días cada cuántos días el producto se logró vender, ¿verdad? Cada cuántos días nosotros logramos renovar ese inventario. Entonces tenemos acá que para el año 2023 el plazo de conversión fue de 360 entre 3,44. Eso me da 105 días. El inventario se vendía cada 5 días. Realmente de esta empresa no sabemos qué vende, ¿no? Pero estamos hablando de más de 3 meses, casi 3 meses, 15 días, 3 meses y medio. Cada 3 meses y medio estábamos nosotros convirtiendo el inventario en el 2023, y veamos en el 2024 qué pasó. Eh, Dividimos 360 entre 467, entonces pasamos a 77 días. O sea, 2 meses y medio, ¿no? 2 meses y 17 días. Pasamos de 3 meses y medio a 2 meses y medio. O sea, un mes menos, ¿verdad? Eso de alguna manera es bueno, porque hemos mejorado la celeridad con la cual el inventario está siendo convertido. Esto al margen de que no sabemos qué es lo que el tipo de producto que la empresa vende. Si fuera un producto de primera necesidad, estaríamos hablando de plazos muy, 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 muy largos, ¿verdad? Tendríamos que andar en plazos de 30 a 45 días máximo, cuando es un producto de primera necesidad. Pero si son otro tipo de productos como vehículos, ropa u otro tipo de cosas que no se compran tan a diario, pues podríamos manejar que estos plazos están relativamente aceptables. Pero al margen de todo eso, lo importante es que mejoramos nosotros mismos de un año al otro. Y vamos a hacer el análisis de una vez en el cuadro resumen. Vamos a hacerlo conjuntamente. Y pues dice, se mejoró la eficiencia en la colocación de la mercancía en el mercado, ya que pasamos de 105 días, un poco más de 3 meses, a 77 días, que es un poco más de 2 meses. Eso significa que fuimos más ágiles para comercializar el producto. Esto tiene un impacto en la rentabilidad del producto. Es decir, que al haber una mejor rotación en el inventario, esto va a tener un impacto en cuanto a la rentabilidad que el producto pueda presentar, dado que lo estamos recuperando, la plata la estamos recuperando más rápido. Y esto obviamente va a tener un efecto en la liquidez, porque al nosotros vender el inventario más rápido, podemos perfectamente recuperar también la plata más rápido. Y de hecho, las cuentas por cobrar las estamos recuperando cada 60 y el inventario lo estamos vendiendo cada 77. Entonces, eso significa
que andamos un poquito cerca en cuanto al periodo de conversión de inventario con respecto a la cuenta por cobrar. Si yo sumo, ojo, el plazo promedio, perdón, el plazo de conversión de inventario más el plazo de recuperación o plazo promedio de cobro, ¿verdad? Me va a dar 137 días. Significa que acá yo estaría recuperando mi plata en 137 días. Desde que compro el inventario hasta que lo vendo y lo recupero, porque una cosa es venderlo fiadito y luego recuperarlo. En suma son 137 días. Mientras que en el año 2023 nosotros sumamos 180 más 105, nos va a dar 285 días para recuperar la plata, que es mucho más del doble de lo que de lo que estamos esperando en este momento. Ya, así se debe analizar. ¿Cuántos días yo, desde que compro la mercadería hasta que la logro recuperar, ¿verdad? Ese sería el plazo de efectivo o el ciclo de efectivo de este producto. Vamos a la presentación. Vamos a la presentación para ver las otras razones. Y tenemos acá, eh, bien, rotación de activos corrientes. Mide la capacidad de los activos corrientes para generar ingresos o ventas. En la medida que este valor es mayor, asimismo es el potencial del activo corriente en la generación de ventas. Es decir, el activo corriente es el activo a corto plazo. Lo que yo voy a hacer es medir qué tanto ingreso me genera ese activo corriente o qué tantas ventas yo genero con esos activos corrientes que tengo disponibles. Veamos la fórmula. La rotación de activos corrientes es igual a las ventas netas entre los activos corrientes. Y aquí lo que estamos relacionando es ingreso con recurso. ¿Qué tanto ingreso me genera ese recurso? Y tiene más sentido cuando yo comparo un año con otro. Vamos a ver, nos vamos a ir nuevamente al archivo de la empresa y nos vamos a la rotación de activos corrientes. Y vamos a ver, las ventas netas para el año 2023 o ventas, como dice aquí, ¿verdad? Eran de $950,000. Ahí están. Y los activos corrientes para ese mismo año eran de 648,885,10. Ahí están. Eso me da una rotación de 1,47. Esto no lo vamos a comparar que esos son veces al año, no. Aquí es diferente. Aquí lo que estamos diciendo es que con cada dólar que yo tengo de activo corriente, estoy generando $1.47 de ventas. Eso significa que con cada dólar de activo corriente que yo tengo, estoy generando 1,47 de venta. O sea, estoy generando 47 centavos más por dólar de lo que yo tengo invertido en activo corriente. Con esto no estoy diciendo que es el activo corriente que se está vendiendo, ¿no? Porque es parte del activo corriente que se vende, que es el inventario. Pero estamos generando una relación entre ambas variables. Y como decía hace un rato, esto tiene más sentido cuando lo vemos ya de un año para el otro. Veamos qué pasó en el 2024. Vemos que las ventas, de hecho, es un fenómeno que no podemos perder de vista, que es este hecho de que son de 950,000, pasamos a 2 millones. O sea, las ventas prácticamente más que duplicaron, ¿verdad? Porque en duplicada hubiera sido 1,900,000, 2 millones es más del doble. Sin embargo, los activos corrientes no se duplicaron. Sí crecieron, pero en $100,000. Entonces, ¿qué pasó con la rotación? Veamos la rotación. Pasamos a 2,69.
Eso significa que en el año 2024 estamos generando $2.69 de venta por cada dólar de activo corriente. O sea, $1.69 más que los activos corrientes que tenemos. Prácticamente la razón casi se duplica de un año al otro. ¿Qué significa eso? Que si nosotros analizamos acá, las ventas se duplicaron, pero los activos corrientes no. Entonces, al haber un incremento más significativo en las ventas con respecto al incremento de los activos, estamos siendo mucho más eficientes con nuestros activos para generar ventas. Ahora, sí hemos crecido en activos, pero el crecimiento del activo no es tan significativo como el crecimiento de las ventas. Por lo tanto, estamos siendo más eficientes. Veamos el análisis y tenemos acá que hemos sido capaces de generar un aumento significativo en las ventas, porque las ventas crecieron en un 110%. Eso lo podemos ver en el análisis de crecimiento porcentual. Aquí dice 110,5%. Eso crecieron las ventas con apenas un incremento del 14% de los activos corrientes. Es decir, el activo corriente apenas creció un 14%. Sí creció, pero un porcentaje bastante modesto de 14,8%, casi 15%, contra un 110% que crecieron las ventas. ¿Qué significa eso? Que somos más eficientes en el uso de los activos de corto plazo o activos corrientes. Hemos sido mucho más eficientes porque sin tener gran aumento en los activos corrientes, hemos logrado inyectar un crecimiento muy amplio en las ventas. Pero no solo los activos corrientes tienen que ver con ¿cómo se llama? No solamente los activos corrientes tienen que ver con la capacidad para vender, los activos fijos también intervienen, la maquinaria, los vehículos, el mobiliario, ¿verdad? Todo eso también influye en el crecimiento de las ventas. Entonces ahí vamos a tener otra razón que se llama rotación de activos fijos. Y la rotación de activos fijos dice que es la capacidad de los activos fijos para generar ingresos o ventas. En la medida que este valor es mayor, asimismo es el potencial del activo fijo en la generación de ventas. Los activos fijos no generan ventas por sí solos, son un complemento dentro de la empresa para generar las ventas. Por ejemplo, el edificio, si no tenemos una sala de ventas adecuada, probablemente no lograremos vender suficiente. Si no tuviéramos maquinaria suficiente, maquinaria adecuada, no podríamos producir todos esos artículos que queremos vender. Entonces, hay una influencia directa de los activos fijos en la generación de ingresos. Y la fórmula es parecida a la de la rotación de activos corrientes, que es rotación de activos fijos igual a las ventas netas dividida entre los activos fijos. Hay que aclarar que para efectos contables, los activos fijos se representan como propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Esa es una aclaración que el valor que nosotros vamos a tomar de base va a ser la propiedad, planta y equipo, porque ya no se utiliza el término activo fijo, aunque es válido para efectos financieros llamarlos así. ¿Por qué son fijos? Porque son activos que no se compran para venderse, sino para mantenerse y ser utilizados. Vámonos al ejercicio y nos vamos a ir de regreso para ir para acá. Rotación de activos fijos, de los corrientes, los fijos. Vamos a ver cuánto tenemos las ventas, que serían las mismas, ¿verdad? Estamos un poco mal de la gripe. 950,000 serían las ventas del año 2023
y los activos fijos, que serían la propia planta y equipo, que son 3 millones. En el año 2023 nosotros teníamos 3 millones de dólares en activos fijos y vendimos $950,000 de producto. Al hacer el cálculo, este cálculo no nos va a dar tan alto como los activos corrientes. ¿Por qué? Porque los activos fijos generalmente tienen un valor más significativo y nos da 0,32, ¿verdad? Significa que cada dólar de activo fijo nos está generando 32 centavos de venta. Esto no es de alarmarse porque es normal, los activos fijos generalmente tienen valor más significativo que los activos corrientes. Lo importante es ver la comparativa con el año siguiente. En el año siguiente, fíjense bien, vendimos 2 millones, ¿verdad? Eso ya lo habíamos dicho en la razón anterior. Y observe este fenómeno que se da aquí, que es lo que mencionaba en la teoría de que con menos recursos estamos vendiendo más. Habría que hacer un análisis más profundo por qué razón pasó esto. ¿Por qué razón estamos vendiendo más con menos recursos? Ahora, por ahí hay una situación que se ha dado con los activos fijos que se han reducido y al mismo tiempo las deudas a largo plazo también se han reducido. En este ejercicio vamos a sacar al final una conclusión que es de que la empresa se ha quedado sin activos fijos, ha logrado vender más y aparte de eso ha logrado pagar deudas. Da la impresión como que se descargaron un montón de activos fijos para poder vender, perdón, para poder pagar deudas. Y de paso, se logró vender más. Puede ser que en una situación real esto sea bien, bien difícil que se dé, pero es bueno analizarlo porque al hacer esa como especulación de qué pudo haber pasado, nos permite analizar otras situaciones posteriormente. Entonces, la rotación mejoró significativamente. Pasamos de 0,32 a 1,67. Esto se debió a dos cosas. Por un lado, el incremento de las ventas, que fue bastante significativo, casi es más del doble de ventas, y contraste que los activos fijos se fueron abajo. Las ventas arriba y los activos fijos abajo. Casi, bueno, más de la mitad. Las ventas crecieron al doble y los activos fijos se redujeron a más de la mitad. A menos de la mitad, mejor dicho. Entonces, eso lo vamos a confirmar aquí con el cuadro resumen, con el análisis. Y dice pues que a pesar de que los activos fijos se redujeron en un 60%, eso lo podemos ver en el, en el balance. Aquí lo tenemos, el activo fijo, o sea, la propia planta y equipo, se redujo en un 60%, eh, pero las ventas se incrementaron un 110%. O sea, es un fenómeno hacia los extremos, ¿no? Por un lado, las ventas crecieron un montón y por el otro lado, los activos fijos se redujeron un montón. Y eso ha generado que la razón de rotación de activos fijos haya mejorado de manera significativa. Obviamente, estas dos razones tienen influencia directa sobre la última, que es la rotación total de activos, que es ahí donde ya amarramos todos los activos de la empresa a ver qué fue lo que pasó. Pero vamos a ver primero la teoría de qué es esa razón, cómo se define, cómo se calcula. Dice que la rotación total de activos mide la capacidad de los activos totales para generar ingresos o ventas. O sea, la definición es la misma que para activos corrientes y activos fijos, ¿verdad? Casi es la misma. Solo que acá se toma el activo completo. En la medida que este valor es mayor, asimismo es el potencial del activo total es en la generación de ventas y constituye un componente dentro de la rentabilidad. De hecho, esta razón la vamos a analizar posteriormente en las razones de rentabilidad cuando hagamos el análisis DuPont, como se le llama. Ahí vamos a explicar qué es eso del análisis DuPont y nos vamos a dar cuenta que la rotación total de activos es un componente del análisis DuPont. Y entonces dice que la rotación total de activos es igual a las ventas netas divididas
entre el activo total. O sea, la fórmula es similar a las dos anteriores, solo que en lugar de dividir, más bien lo dividimos entre el activo total. Y nos vamos al ejercicio, ¿verdad? Nos vamos al ejercicio y aquí tenemos ya listo las fórmulas y observamos que para el año 2023, con ventas de 950,000, utilizamos un activo de 3.800.000. Ya estoy igual digo, que aquel diputado que no podía leer la cifra, ¿va? Y que todavía es diputado, por cierto, ¿va? Del PCN. 3.800.085.10. Entonces, al dividir, nosotros ahí tenemos 0.25. Quiere decir que obviamente esta razón va a ser menor que las dos anteriores porque ya estamos tomando todo el activo completo. Por lo tanto, el valor de la base, o sea, el valor del denominador es mucho mayor que en las dos razones anteriores. Por lo tanto, la razón va a ser menor. O sea, por cada dólar de activo en el año 2023, nosotros generamos 25 centavos de venta. Estas rotaciones, cuando este es tu activo total, generalmente son menores que uno, porque los activos son a veces valores mucho más grandes que las ventas. Puede darse el caso donde las ventas sean menores al activo, pero lo más normal es que las ventas sean menores que el activo. Veamos qué pasó en el año 2024. Las ventas ya sabemos que crecieron a 2 millones, pero los activos se redujeron, mire, se redujeron de 3.800.000 a 2 millones. O sea, es más de 1,5 millones, o sea, 1 millón, casi 1.700.000 y algo, 1.700.000 de activos menos. El activo se redujo. Claro, igual que se redujo el activo fijo. Ahí donde estuvo el impacto, porque como el activo fijo se redujo y el activo fijo es un valor bastante importante, estamos hablando de 3 millones. Si nosotros observamos acá, mire, 3 millones de activo fijo y teníamos 3.800.000 de activo, pues estamos hablando de que casi todo el activo era fijo, ¿no? Solo habían $800.000 de otro tipo de activos. Y en el año 2024 teníamos 1.200.000 de activos fijos y nuestro activo total era 2 millones, igual como 800.000 de otros activos. Entonces, el impacto que los activos fijos están teniendo en esta razón es bastante evidente. Pasamos de 0.25 a 0.99. ¿Por qué? Porque vendimos más con menos, ¿verdad? Vendimos más con menos. Y obviamente, esta razón se ve influenciada por las dos razones anteriores. Por eso es que en el análisis del resumen, nosotros vamos a ver ese fenómeno. Veamos acá. Es evidente que las dos razones o rotaciones anteriores han mejorado esta también. O sea, esas dos razones al ser mejores han mejorado esta, que es la rotación. Está mal redactado, disculpen. Ya que es una combinación. O sea, la rotación de activos es una combinación de activos fijos y activos corrientes. De hecho, el tamaño de los activos se contrajo en un 46.6%. Los activos se han reducido, los activos totales, en un 46.6%. O sea, la empresa tiene menos activos que el año pasado. ¿Y dónde está la mayor impacto de esta reducción? Está aquí, mire, en los activos fijos y en los intangibles. Aunque en términos relativos, los activos fijos son mucho más altos que los intangibles. Por lo tanto, el impacto relativo es mayor de los activos fijos que de los intangibles, ¿verdad? Porque los intangibles andan en 140.000 acá, 56.000, pero los activos fijos andan en millones. Entonces, esa reducción ha hecho que los activos totales también se reduzcan y eso ha hecho de que la rotación haya mejorado. Y obviamente esto va a tener un impacto positivo en la rentabilidad. Bien, jovencitos, con este terminamos este video. Creo que el otro se va a ir en un solo video, las otras dos grupos de razones que son las de endeudamiento y las de rentabilidad.
Así de que muchas gracias por su atención y espero que este video les sirva mucho. Gracias.